Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desglosamos las tramas más apasionantes y las relaciones más complejas de vuestras series favoritas. Hoy, amigos míos, tenemos un episodio que ha dejado a medio mundo con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. El título lo dice todo, las palabras de Kerem impactaron a Ande, revelan todo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en uno de esos momentos cruciales que cambian el rumbo de una historia y nos dejan ansiando desesperadamente el próximo capítulo. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras análisis, teorías y los desgloses más jugosos de las series que nos roban el sueño. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para estar siempre al día. Hoy vamos a hablar de Kerem y Ande, dos personajes cuyas vidas, hasta este momento, parecían estar tejiéndose en una intrincada red de malentendidos, secretos a voces y silencios cómplices. Pero en el último episodio, algo explotó. Algo que Kerem dijo, o más bien, como lo dijo, provocó una reacción en Ande que nadie esperaba, y que, según parece, ha sacado a la luz verdades que hasta ahora permanecían ocultas. El título no miente, las palabras de Kerem no fueron unas palabras cualquiera, fueron detonantes, fueron confesiones, fueron verdades incómodas que por fin vieron la luz. Imaginen la escena. La tensión palpable en el aire. Quizás una discusión acalorada, un momento de vulnerabilidad, o incluso una confrontación inesperada. Sea cual sea el contexto exacto, las palabras de Kerem debieron ser lo suficientemente potentes como para desmantelar las barreras que Ande había construido a su alrededor, o quizás, las barreras que ambos habían erigido entre ellos. Y es que a menudo los secretos y las verdades no dichas son como un veneno lento, corroyendo las relaciones desde dentro hasta que llega un momento en que no queda más remedio que exponerlos. El impacto en Ande debió ser tremendo. Podríamos estar hablando de shock, de incredulidad, de ira, o incluso de una profunda tristeza al darse cuenta de que todo lo que creía saber, o lo que le habían hecho creer, era una mentira. ¿Qué tipo de revelaciones podrían haber sido? La imaginación es el límite, pero pensando en las tramas típicas de estas series, podríamos especular sobre varias posibilidades. Quizás Kerem reveló un secreto sobre el pasado de Ande que ella misma desconocía, o uno que había intentado enterrar para siempre. Tal vez confesó sus propios errores, sus miedos más profundos, o sus verdaderos sentimientos hacia ella, sentimientos que hasta ahora había ocultado bajo una capa de indiferencia o resentimiento. O puede que todo esto girara en torno a terceros personajes, a traiciones, a planes ocultos que afectaban directamente la vida de Ande. La belleza de estos giros argumentales es que rara vez son sencillos, suelen ser capas y capas de engaño, de manipulación, de dolor que al desvelarse, lo cambian todo. Y es que en la narrativa de estas telenovelas, las palabras tienen un poder inmenso. No son solo sonido emitido por la boca, son portadoras de intenciones, de verdades ocultas, de cargas emocionales. Las palabras de Kerem, al ser descritas como impactantes, nos sugieren que fueron directas, sin rodeos, y que apuntaron a lo más sensible del ser de Ande. El hecho de que revelan todo es la clave. Significa que no fue una revelación parcial, sino una que desmanteló un engaño mayor, o que abrió una puerta a un universo de información que antes estaba clausurado. Pensemos en cómo esto podría afectar a su relación. Si Kerem ha confesado sus sentimientos, ¿cómo reaccionará Ande? ¿Lo aceptará, lo rechazará, se sentirá traicionada por haberlo ocultado tanto tiempo? Si ha revelado un secreto sobre el pasado, ¿cambiará su percepción de sí misma, de su familia, de su propia identidad? Y si las revelaciones involucran a otros personajes, ¿se desatará una guerra de venganzas, se formarán alianzas inesperadas, o se revelarán culpables hasta ahora intocables? Las implicaciones son vastas y emocionantes. Es crucial analizar el momento en que ocurre esta revelación. ¿Fue en un instante de debilidad de Kerem, cuando las emociones le superaron? ¿O fue un acto deliberado, una decisión calculada para sacudir a Ande y obligarla a enfrentar la realidad? La forma en que se produce el impacto también es significativa. ¿Hubo lágrimas, gritos, silencios atronadores? La expresión facial de Ande en ese preciso instante debe haber sido un poema de emociones contradictorias, una mezcla de asombro, dolor y quizás, solo quizás, un atisbo de comprensión o alivio. Los guionistas de estas series son maestros en crear estos momentos cumbre. Saben exactamente cómo construir la tensión hasta un punto insoportable, para luego soltar la bomba argumental que nos deja sin aliento. Y aquí las palabras de Kerem actuaron como esa bomba.
No fueron solo palabras dichas al azar, fueron cuidadosamente seleccionadas, cargadas de significado y dirigidas a un objetivo muy específico, Ande. Ahora profundicemos en las posibles cosas que se revelaron. Podríamos estar hablando de 1. Un amor oculto y sufrido Kerem podría haber confesado que siempre ha estado enamorado de Ande, pero que por alguna razón nunca se lo dijo. Esto explicaría muchas de sus acciones contradictorias a lo largo de la serie, momentos de cercanía seguidos de frialdad, celos disimulados, proteccionismo excesivo. El impacto en Ande podría ser la sorpresa de saber que el hombre que quizás la ha tratado mal, o la ha ignorado, en realidad siente algo profundo por ella. Y el todo revelado serían las razones de su comportamiento, las etapas de su lucha interna. 2. Una verdad sobre su familia o su pasado Quizás Kerem, por alguna conexión inesperada o por haber descubierto pruebas, revela a Ande algo fundamental sobre sus orígenes, sobre sus padres, sobre un secreto familiar que afecta directamente a su linaje o a su herencia. Esto podría significar que Ande no es quien cree ser, o que ha sido víctima de un engaño orquestado por su propia familia. Las palabras de Kerem serían las piezas de un rompecabezas que Ande no sabía que existía. 3. La verdad sobre una traición Es muy probable que Kerem revele que Ande ha sido traicionada por alguien muy cercano, o que ha sido manipulada para creer ciertas cosas. Podría ser alguien en quien ella confiaba plenamente, y las palabras de Kerem serían la prueba irrefutable de esa traición. El todo revelado sería el alcance completo de la manipulación, los motivos del traidor, y las consecuencias que esto ha tenido en la vida de Ande. 4. Un plan de venganza o una conspiración Quizás Kerem, cansado de ver a Ande sufrir, decide desenmascarar un plan que se ha estado gestando en su contra. Sus palabras serían la revelación de los artífices de ese plan, sus intenciones y la magnitud del daño que buscaban infligirle. El todo revelado sería la compleja red de conspiración, las identidades de los involucrados y sus métodos. 5. Sus propios errores o culpas En un giro más introspectivo, Kerem podría estar revelando sus propias faltas, sus errores del pasado que han afectado a Ande, y que ahora se siente en la obligación de confesar para aliviar su conciencia. El impacto en Ande sería darse cuenta de que Kerem también ha cargado con un peso, y el todo revelado serían las confesiones detalladas de sus culpas. Más allá de la naturaleza exacta de la revelación, lo que nos fascina es la reacción de Ande. El título nos dice que fue impactada, pero ¿cómo se manifiesta ese impacto? Podría ser un momento de silencio paralizante, seguido de una explosión de preguntas. O quizás una negación inicial, seguida por la aceptación dolorosa de la verdad. La mirada en sus ojos, el temblor de sus manos, la forma en que su cuerpo se encoge o se erige, todo ello comunica la profundidad de esa conmoción. Y lo más importante, ¿qué sucede después? Estas revelaciones rara vez terminan el episodio sin dejar una huella imborrable. La relación entre Kerem y Ande se verá alterada para siempre. Podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa en su vínculo, un acercamiento forzado por las circunstancias, una confrontación definitiva que termine con todo, o el nacimiento de una alianza inesperada para enfrentar un enemigo común. El revelan todo es un gancho potente. Sugiere que no es solo un secreto, sino la verdad completa, la que desmantela la fachada que rodeaba a uno o varios personajes. Y en el mundo de las telenovelas, la verdad completa, cuando sale a la luz, es explosiva. Desmantela engaños, expone hipocresías, y obliga a los personajes a tomar decisiones difíciles. Pensemos en la música que acompaña este momento. Suele ser tensa, dramática, amplificando la emoción. Los primeros planos en los rostros de Kerem y Ande, capturando cada microexpresión, cada lágrima o cada ceño fruncido, son esenciales para transmitir la intensidad de la escena. Este tipo de momentos son los que nos enganchan a las series, los que nos hacen discutir en los foros, los que nos mantienen pegados a la pantalla. Son el motor de la narrativa, el punto de inflexión que redefine el futuro de los personajes. Y la frase "las palabras de Kerem impactaron a Ande" revelan todo, encapsula perfectamente ese tipo de escena que todos esperamos y tememos a la vez. Imaginen la conversación previa. Quizás había habido una serie de eventos que habían llevado a este punto. Quizás Ande había estado sospechando algo, o quizás todo le cayó como un rayo en cielo despejado. La forma en que Kerem elige sus palabras, si son duras y directas, o suaves y llenas de pesar, también dice mucho sobre su propio estado emocional y su intención.
Si este evento ha revelado un secreto oscuro, ¿cómo afectará esto a la percepción que Ande tiene de sí misma? Si ha sido víctima de un engaño, ¿cómo se recuperará de esa sensación de traición? Si Kerem ha confesado sus sentimientos, ¿cómo lidiará Ande con la posibilidad de una relación con él, especialmente si su pasado ha sido complicado? Y no olvidemos el papel de otros personajes. ¿Quién más está al tanto de estos secretos? ¿Alguien se beneficia de que salgan a la luz, o alguien sale perjudicado? Las reacciones de los personajes secundarios ante estas revelaciones también serán cruciales para el desarrollo de la trama. En resumen, el impacto de las palabras de Kerem en Ande al revelar todo, marca un antes y un después en la historia. Es un punto de inflexión dramático que seguramente reconfigurará sus relaciones, sus motivaciones y el curso de los acontecimientos. La profundidad de la conmoción en Ande y la magnitud de las verdades desveladas son el corazón de este fascinante giro argumental. Y aquí estamos al final de nuestro análisis, con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que algo monumental ha ocurrido. Hemos desgranado la posible naturaleza de las revelaciones, el posible impacto en Ande y las ramificaciones que esto tendrá en la trama. Hemos recordado la importancia de cada palabra, de cada gesto, de cada silencio en estas narrativas tan ricas y complejas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado desentrañando conmigo este momento tan crucial de la historia. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que fueron las palabras exactas de Kerem? ¿Qué creen que se reveló exactamente? Y lo más importante, ¿cómo creen que Ande se recuperará de este impacto? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus reacciones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha mantenido al borde del asiento, si les ha hecho pensar, o si simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman este tipo de dramas, para que ellos también puedan unirse a la conversación. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos desentrañando los secretos más apasionantes de nuestras series favoritas. Hasta la próxima.